Manda la actualidad, por supuesto que seguimos, no tenemos más para contarles que esto que está pasando. Está involucrado todo el gobierno de Chubut en la búsqueda y nosotros estamos siguiendo todo eso y las hipótesis, claro, y los datos para intentar encontrar a esta pareja. Mientras tanto, les contábamos pendientes de lo que pase en la Cámara Electoral en relación al recuento de los votos y a la comunicación de ese recuento, y también estamos en el Congreso porque hay una discusión sobre el presupuesto que va a estar muy empantanada, ahora se los vamos a contar. ¿Por qué? Por las leyes que no están aplicando, las leyes que se vetaron, pero después se insistieron por los diputados. Se viene una sesión muy caliente, ya está Pablo Corso. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, María Laura? Buen día. Una jornada muy intensa aquí en el anexo de la Cámara de Diputados con varias comisiones. Acaba de comenzar fentanilo, que también viene con muchísima intensidad conforme a avanzar en las investigaciones sobre estas más de 100 muertes en la Argentina en los últimos meses. Pero el plato fuerte, bien lo decías, María Laura, es a la 1 de la tarde la comisión de presupuesto, donde va a realizarse la quinta jornada informativa en busca de que quizás en noviembre pueda llegar sobre tablas a la Cámara de Diputados este presupuesto 2026. Recordemos que ya son 3 presupuestos ley de leyes que están vencidos, prorrogados en la Argentina, con presencia informativa de funcionarios del gobierno, el secretario de Desregulación, pero a la espera del gran objetivo que tiene la oposición, de que finalmente venga el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Quién es el que está seguro? Las comisiones no son sesiones, son comisiones que va. ¿Cuál es el que va hasta ahora confirmado? Alejandro Cacase es el secretario de Desregulación, el número 2, habría que decirle, dentro del ministerio que encabeza Federico Sturzenegger. Y también, María Laura, que tener en cuenta que a las 3 de la tarde se va a producir la comisión Libra, ¿no?, que apunta directamente a la recopilación de las pruebas que involucran a la hermana del presidente y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Pero la sumo a este diálogo a Laura Serra porque lo caliente, lo más hasta ahora que imaginamos, Pablo, es lo que va a pasar en esta comisión de presupuesto, que ayer en una reunión a puertas cerradas no se pusieron para nada de acuerdo, absolutamente para nada de acuerdo, terminó muy mal. Hablamos con el diputado Juliano, que dio una especie de conversación, nos dio una especie de resultado a todos los medios. Ahora, acá se cuelan las leyes que no se ponen, que se promulgan pero no se aplican. La ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica y la ley de emergencia en discapacidad. Efectivamente, María Laura, son 3 leyes sobre las cuales el gobierno ha dicho, las voy a promulgar pero no las voy a poner en marcha, no las voy a aplicar. ¿Por qué? Porque sostiene el gobierno, no están los fondos para justamente poner en marcha estas 3 leyes. Porque recordemos, tanto la ley de financiamiento universitario como la ley de emergencia pediátrica, como la que vos mencionabas recién, que tiene que ver con la de discapacidad, tiene que ver con derivar fondos públicos para atender, entre otras cosas, sueldos atrasados. A ver, voy a aprovechar, perdón, Laura, para sumar un móvil. Me están diciendo que está Diego de Luca en el Garrahan. Ahí hay mucha actividad hoy, muchísima actividad de protesta, claro. Pablo, estás en el aire también, nuestros 2 móviles mostrando lo que está pasando por la no aplicación de las leyes. En este caso, como nos explicaban ayer, Diego, la cuestión se agrava porque hay un fondo en el Garrahan, hay un fondo, hay plata, hay dinero que las autoridades están haciendo trabajar y podrían utilizar para poner al día el hospital. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, María Laura? Buen día para vos, para todos allí. Bueno, aquí nos encontramos, paro de 24 horas aquí en el Hospital de Niños, en el Garrahan, desde las 7 de la mañana, cuando comenzó, hasta por supuesto las 7 de la mañana de mañana miércoles. A las 16 horas habrá una concentración en la Plaza de Mayo. No marcharán, cada uno irá por su parte, transporte público, vehículo particular, de la manera que lo desee, pero se concentrarán allí con el apoyo también de quienes se sumarán, que son los docentes universitarios, María Laura, que también están de paro, en este caso por 48 horas. Sí. Hablabas de la ley. Un mismo reclamo, ¿verdad? Y un mismo objetivo, en realidad, entre ambas gestas, que tiene que ver con que se aplique la ley de financiamiento, tanto pediátrico como universitario.
Una diferencia que tiene que ver con que hoy se promulgó la ley de financiamiento pediátrico, pero claro, no comenzó a aplicarse. Dicho esto, mencionabas cuestiones que tienen que ver con el fondo. Bueno, hay que decir que de unas semanas a esta parte a las categorías más bajas se les dio una recomposición salarial del 40% y en el caso de las categorías intermedias fue del 26%. Sin embargo, lo que reclaman es justamente la aplicación de la ley porque en algunos casos los aumentos o la recomposición salarial podría llegar hasta incluso el 70%. Desde el gobierno, desde el oficialismo, ¿qué dicen? Que por qué no se aplica hasta el momento. Bueno, porque exigen en cierta forma o le piden al Congreso que explique de dónde saldrían esos fondos sin desestabilizar la prioridad que es el equilibrio fiscal. A ver, estamos hablando, Diego, con Pablo también, simultáneamente está en el Congreso y ahora quiero sumar a Diego Armesto, porque digamos que el gobierno no aplique las leyes que han sido vetadas, pero insistidas, que promulgue y no aplique, es prácticamente una rebeldía hacia el Congreso, ¿verdad? Sí, buen día. No, lo que sucede es que no incumple con el procedimiento constitucional establecido en el artículo 83. Si la Constitución te dice, sancionada una ley por ambas cámaras, va al Ejecutivo, el Ejecutivo veta, vuelve a la Cámara veto total o parcial, acá son vetos totales, la Cámara insiste y te dice a punto siguiente, el Poder Ejecutivo deberá promulgar la ley. ¿Qué pasa punto. si no lo hace como está pasando ahora? Lo que pasa que, con respecto, por ejemplo, al tema de discapacidad, yo no recuerdo en este momento en mi cabeza, no tengo las dos leyes que están hablando ahora, pero con respecto a la discapacidad, el artículo 19 le daba la orden al jefe de gabinete para que reasignara partidas, pero el artículo 20 tenía una trampa, que yo calculo que pudo haberse repetido acá. Un poco la aprovechó Francos esa trampa, ¿no? No, en real está incumpliendo con lo que dice el mandato del Congreso. El Congreso en el artículo 20 dice que toda ley que derogue la presente ley está derogada. Entonces, la ley 24.629, que es la que utilizan con el artículo 5 para suspender la ley, está derogada. Es decir, porque hay un mandato del Congreso de la Nación. Es decir, el Congreso de la Nación dice, están derogada cualquier ley que se oponga a esta ley. Entonces, lo que están haciendo es, primero, incumpliendo con la Constitución Nacional y segundo, incumpliendo con un mandato legislativo de la ley. Pero está bien, pero yo lo que decía era, el jefe de gabinete sí se agarra de algo de la norma que en algún momento dice que si no se sabe de dónde salen los fondos, etcétera, etcétera. Es que vos tenés un problema en este país. Hace 2 años estamos sin presupuesto. Claro. Entonces, un país sin presupuesto, yo no sé dónde saco la plata. Yo, por lo menos en mi casa, sé más o menos dónde tengo que rascar la plata para poder comprar algo, pero si yo tengo un gobierno nacional que hace 2 años que no tiene presupuesto, que recién Pablo mostraba, están discutiendo el presupuesto, la discusión hoy se va a centrar en que las 2 leyes sancionadas por el Congreso... Perdón, ¿quién está hablando allí? Entiendo, alguno de los chicos, Diego o Pablo. Acá estaba escuchando, bueno, porque quizás si está pasando algo, por favor no dejen de avisarme. ¿Cuál es la figura? ¿Qué es lo que pasa si esto se sostiene? La suspensión. Claro, si no se aplican las leyes. Y bueno... El problema, María Laura, esto es una cuestión política, eventualmente, que tiene 2 formas de resolverse. Una, que es lo que ya vienen amenazando los legisladores de la oposición, una moción de censura al jefe de gabinete. Esto implica que el jefe de gabinete concurra a la Cámara de Diputados y al Senado y sea sometido a una interpelación para una posterior moción de censura. ¿Qué quiere decir moción de censura? Que pueda ser eventualmente desplazado del cargo. Esa es una acción política bastante ofensiva, por cierto. La otra, yo diría indirectamente, que es lo que se está discutiendo ahora. Es decir, vos no cumplís con estas leyes que nosotros sancionamos, pues bien, entonces no vamos a hacértela muy difícil la discusión del presupuesto 2026. Y eso te puedo asegurar que le puede doler y mucho al gobierno. El gobierno necesita sí o sí presentar una ley de presupuesto. Ya no puede seguir esquivando el bulto. Necesita que este año salga la ley. Ahora bien, ya lo vimos ayer, un grupo de diputados que dijo, nosotros estamos dispuestos a negociar el presupuesto, pero cumplan con las leyes que aprobó el Congreso. Eso fue lo que le dijeron. No está pasando, Laura, no está cumpliendo. Estoy de acuerdo, pero la negociación del presupuesto está arrancando. Entonces, con la discusión del presupuesto, puede ser que la presión de los gobernadores y de la oposición haga que el gobierno eventualmente busque una salida. Te estoy diciendo las 2 posibilidades. Perdón, con otro dato que
me sumo a lo que dice Laura, que obviamente coincido 100%. La otra semana, cuando hubo sesión, Sí. el Congreso declaró la nulidad del decreto que suspendía la discapacidad. Entonces, Así es. el Congreso también está haciendo cosas para que la ley se ponga vigente. Es decir, el decreto 651 va a entrar a 25, que suspendía, que usaron el mismo mecanismo, el Congreso dio media sanción a la nulidad del decreto. Exactamente, por ambas cámaras. Por ambas cámaras faltaba Exactamente. hablar. Bueno, así estamos. Hay que hablar, es como el cuento de la buena pipa, Sí. Lucas, porque hay que hablar del presupuesto y por supuesto, los diputados dicen, pero antes, por favor, apliquen las leyes. Sí, porque esta actitud del gobierno coexiste, además, con una promesa del gobierno de que va a dialogar, de que va a construir consensos, de que va a poder ofrecerle una respuesta a este reclamo que ahora proviene de los Estados Unidos, pero que es un reclamo que venía sosteniendo incluso el Fondo Monetario, de que el gobierno tenga vocación de diálogo. Permíteme agregar algo porque Sí. digo, es también para darle sentido común a esto que dice Diego, ¿no? No quiero superponerme a la opinión especializada y capacitada de Diego, pero hay en la teoría del derecho formas de resolver los conflictos normativos. Decime, Diego, si estoy en lo incorrecto, pero ocurre que hay leyes que entran en contradicción. Sí. Hay un principio jurídico que tiene mucha lógica y mucho sentido común, que es que una ley posterior se impone Dialoga a la ley sobre una anterior. ley anterior del mismo rango. Sobre todo porque en este caso es la misma institución la que está resolviendo esa decisión. O sea, si el Congreso resuelve ahora una cosa que entra en contradicción con una norma anterior, vale la más próxima en el tiempo. Con lo cual, A ver, hasta incluso... está bien, pero no está pasando. El gobierno por eso, digo, está es que, aplicando digo, las leyes. el gobierno está apelando a ese famoso artículo 5 de la ley que citó Diego como una excusa. No vamos a quiere ver- cumplir una ley que, vale la pena remarcarlo, no solo fue sancionada 2 veces, no es que sancionada originalmente insistida, sino que la de emergencia en discapacidad fue sancionada, insistida por casi el 75% de los votos. Claro. O sea, A ver, casi por Aparte tres tuvo un cuartas trámite partes. larguísimo en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea, no solamente fue aprobada por ambas cámaras, sino que después de vetada fue insistida por amplia mayoría, con lo cual es obvio que el Congreso quiere que las 3 leyes estén en funcionamiento. Está bien, pero esto ya lo sabemos. Lo que Totalmente. sabemos hoy es que el Congreso, a pesar de que el